afirmativa, sírvanse manifestarlo. La afirmativa de la reserva. Que se discuta. No, ya la discutimos. No, ya la discutimos. Se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén en abstención, sírvanse manifestarlo. Pero se regresó. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación electrónica si se aprueba en lo particular el proyecto de dictamen, la modificación propuesta por la diputada Susana Prieto. Está abierto el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para que las y los diputados puedan emitir su voto. Se deroga el tercer párrafo. Y la propuesta es esa, no, que no se deroga, sino se modifica. Se sustituye. ¿Hay micros? Cosa que le cierra la puerta a lo que ya decía. No, y además si hay lagunas abre la posibilidad de una ley reglamentaria del 33. Pues tendríamos que trabajar. Eso desde ya. Eso desde ya. Solamente se ha tocado una vez. Y hay una omisión ya. Pero yo digo, mandatada de parte de la Suprema Corte. Lorena Piñón, del Grupo Parlamentario PRI, en abstención, por favor, presidente. Así lo registramos, Lorena Piñón. El problema es que si no modificabas el texto constitucional y sacabas una reglamentaria, la ley es la que acabo de llegar. Eso sí, soy ruca en cuanto a Eso es lo que ya a la Cámara de Diputados acaba de llegar. Diputado Irián. Y qué bueno, porque como estaba ese texto constitucional, qué bueno que no hubiera reglamentario. Está de la chingada. Bueno, mira, el problema Diputado presidente Lidia García Anaya, Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reserva. Registrado, diputada Lidia García Anaya. Lidia, gracias, Lidia presidente. García Anaya. tenemos que hacerla. Si dices que desde 2011 está autorizado que hagamos la pues trabajemos. Si tú quieres ser experto en materia constitucional. Oye. de prisión preventiva. Ay, claro. Voy a hacer de cuenta que no te escuché decir eso. Voy a hacer de cuenta que no te escuché decir eso. La verdad que sí. Diputado presidente, ¿se puede registrar mi voto? Julieta Mejía, Movimiento Ciudadano, a favor. Sí, registrado. Falta su voto, el de la diputada Andrea Chávez y Susana. ¿Y qué? Diputada Andrea Chávez y diputada Susana. Faltan de votar ustedes. Ah, sí, pero no nos pasaron nunca el micrófono. Susana. Faltan de votar ustedes. Ah, ya, falté de votar yo por mí mismo. Andrea Chávez Treviño, el Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reserva. Gracias. Secretario, registre por favor mi voto a favor, Juan Ramiro Robledo Ruiz. Registrado, señor presidente.
¿Cómo estamos? Mexicanos de nacimiento y mexicanos naturalizados. Son mexicanos. La Constitución dice, los hijos de mexicanos son mexicanos. Sí. Señor presidente, se emitieron 17 votos a favor por medio del sistema PRAP, 4 votos de viva voz, un total de 21 votos a favor. En contra, 6 votos por el sistema PRAP, 0 de viva voz. Y en abstención, 6 por el sistema PRAP y 1 voto de viva voz. Un total de 21 votos a favor, 6 en contra, 7 en abstención. Aprobado en sus términos la reserva que presentó la diputada Susana Prieto Terrazas para que forme parte del dictamen. Prosigamos con la segunda reserva que nos ha presentado el diputado Santiago Torreblanca. Le dejamos a él que haga la presentación misma. De su proposición. Muchísimas gracias, diputado presidente, diputadas, diputados. El artículo 33 actualmente contempla 3 tópicos. Lo primero, ¿quién se considera extranjero? Segundo, la salvaguarda de que las y los extranjeros gozan de los derechos contemplados en la Constitución y sus garantías. Y en tercer lugar, la posibilidad de expulsar a aquellos extranjeros perniciosos, claro, sujeto a un procedimiento en forma de juicio y por lo tanto al juicio de amparo. Y finalmente, la prohibición de que los extranjeros se inmiscuyan en los asuntos políticos del país. Esto tiene antecedentes desde la Constitución del 57, donde ya se establecía que los extranjeros gozaban de las garantías contempladas en la Constitución, salvo en todo caso la facultad que el gobierno tiene de expeler al extranjero pernicioso. No se ponían límites, no se ponía ningún medio de defensa, ni se hablaba en lo particular de él inmiscuirse o no en asuntos políticos. Hablaba de extranjero pernicioso. Cuando viene la redacción de la Constitución del 17, aparte que se establece la prohibición de que los extranjeros adquieran propiedades en la zona fronteriza y en la costa, se reitera esta disposición e inclusive llega a haber un debate, sobre si debía proceder el juicio de amparo o no. Presentan una reserva en la Constitución del 17, aquí tengo a ver qué diputados constituyentes: Luis G. Monzón, Enrique Recio, Enrique Colunga. A la mera hora no pasa y se queda sin posibilidad de que el juicio de amparo proceda, no expresamente, simplemente no pasa la reserva donde expresamente lo facultaban, y ya se incluye la imposibilidad de que los extranjeros se inmiscuyan en asuntos políticos del país. Ahí la Corte dio bandazos hasta la reforma del 2011, donde la reforma del 2011 se pone de manera clara que se debe respetar la garantía de audiencia. Y no solo respetar la garantía de audiencia en términos de la ley para ese extranjero, sino que inclusive, implícitamente, al no excluirlo, inclusive el juicio de amparo. Y se mantiene la prohibición de que las y los extranjeros se inmiscuyan en asuntos políticos del país. Primero, hacer la aclaración que sí se sigue utilizando, simplemente en los últimos, del 6 al 18, hubo 18 casos donde se aplicó, no es letra muerta. Es cierto que tenemos pendiente como legislativo establecer una ley reglamentaria de este artículo que regule el procedimiento de manera adecuada y contemple las facultades. ¿De qué se trata la iniciativa del Ejecutivo? De 2 cosas. La primera, limitar en qué casos puede ser expulsado un extranjero, y únicamente lo limitan a cuestiones de seguridad nacional. Qué bueno que se contemple esto, pero hay muchísimos otros casos donde un extranjero pudiera hacer daño al país. Por ejemplo, el primer caso que aquí tratan de quitar, inmiscuirse en los asuntos político-electorales. A ver, no voy a hablar ni siquiera de grupos de extrema izquierda, grupos de derecha. ¿Qué pasaría si extranjeros en tránsito vinieran de Vox? ¿Ustedes los invitaron? ¿Yo? No, gracias. Bueno, y eso me da la razón, Adelante, diputado.
No debemos permitir que extranjeros de ningún ala y ningún espectro, inclusive los de tránsito, vengan expresamente a intervenir en asuntos políticos, inclusive en elecciones. El día de mañana vamos a poder tener a los del Foro de Sao Paulo aquí, o a los de Vox, o a las de cualquier ideología. No es correcto. Y debe establecerse, claro que sí, en la ley, en qué supuestos, pero no limitarlo a seguridad nacional. Puede ser también declaraciones que ofendan, injurian al Estado o a la historia de México, que colaboren con algún gobierno extranjero, que estén en el país sin autorización, etcétera. Entonces, de lejos de limitar en qué casos puede expulsarse únicamente por seguridad nacional, ampliar los supuestos y dejarlos a la legislación. Ojo, en el 2011 ya se reformó este artículo y ya se estableció la garantía de audiencia. Y tan funciona que de los 18 expulsados que comenté, en 3 supuestos se ganó el juicio de amparo y pudieron regresar. Inclusive en uno de los casos ganó un juicio por daño moral, el Estado mexicano lo indemnizó. Sí hay control jurisdiccional, solo hay que tener muchísimo cuidado. Así que en lo concreto, ¿cuál es mi propuesta? En primer lugar, en el primer párrafo que ponían, por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de ideas, dejar el texto como está. ¿Por qué? Porque es donde la Constitución o la ley no excluyen, no se debe excluir. En el momento en que el artículo 33 dice que gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución, se entienden todos, inclusive la libertad de expresión. Ojo, salvo en materia política. Tiene libertad de expresión, incluso de petición, para quejarse de un bache, para quejarse del mal servicio del gobierno, pero no para tratar de reventar una elección o para organizar una protesta. Segundo, en el segundo párrafo sugiero el siguiente texto. Como viene la iniciativa, el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley, llevando a cabo ante la autoridad competente, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional, y aquí es donde yo incluyo, que se inmiscuyó en los asuntos políticos del país, que sus posturas, declaraciones o manifestaciones ofendan, injurien o atenten contra el Estado mexicano, la nación, el pueblo, la historia de México, que colabora con algún Estado extranjero, que reside en el país sin la autorización correspondiente, que ha sido condenado por cualquier delito, que su conducta ha repercutido en daño a la imagen o a las finanzas del Estado mexicano. Ampliar los supuestos y finalmente en el siguiente párrafo restaurarlo y dejar claramente en materia constitucional que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Es todo. Consulte, diputados secretarios, si esta propuesta de reserva al dictamen se admite para su discusión. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Santiago Torreblanca. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. ¿Qué dijeron? ¿Que sí o que no? Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén en abstención, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se considera para su discusión y votación, pero queda constancia en el acta de esta sesión los términos de la propuesta, su literalidad y las razones que expuso el diputado Santiago Torreblanca. Por tanto, se declara que ha sido aprobada en lo general y en lo particular con la reserva que presentó la diputada Susana Prieto. La reforma al artículo 33 constitucional se pasa a la mesa directiva para que en el Pleno se discuta y en su caso se vote. Muy bien. Continúe el señor secretario, por favor.